Hola, soy Emilio. Me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. Dice así: Entonces le dijo uno de la gente: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciendo: ¿qué haré? No tengo sitio donde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esta es la palabra del Señor para hoy. Fijaos, un hombre le pide a Jesús que medie entre él y su hermano. Pero claro, Jesús no es un juez civil. De hecho, su hermano podría haberse negado a lo que le dijera Jesús. Además, ese hombre viene diciendo que, claro, culpable es su hermano, que no quiere repartir con él la herencia, pero habría que consultar a la otra parte. Es decir, Jesús tendría que hacer de juez. Y Jesús no ha venido a eso. Y de hecho Jesús lo que aprovecha es para hablar de las riquezas, de los bienes materiales y de ordenarlos, poner orden. Y nos habla de la avaricia, porque la avaricia es uno de los pecados capitales. Ayer comentamos sobre los 7 pecados capitales en un texto de San Mateo. Y vimos que los pecados capitales son el inicio de otros que pueden ser incluso más graves, ¿no? Que por ahí se empieza. De hecho, vemos todo el daño que la avaricia ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad y el que sigue haciendo ahora. Hay personas que acumulan riquezas inmensas que no podrían gastar ni en 1000 vidas, mientras otros se mueren de hambre. Y además esas personas con esas riquezas tienen un poder tremendo. Tienen más poder que los gobiernos de los estados. De hecho, se dedican a manipular por detrás el poder, gracias a su dinero, ¿no? Pues por eso el pueblo judío ya tenía leyes contra acumulaciones de dinero, contra temas de dejar morir de hambre a los pobres y cosas así. De hecho, había un gran espíritu profético. Los profetas habían hablado mucho de ese tema. Y la Iglesia, precisamente a raíz de la revolución industrial y de que había muchos obreros que vivían en condiciones infrahumanas, cobrando salarios de miseria apenas para sobrevivir, mientras otros acumulaban todas las riquezas, pues con León XIII, en el siglo XIX, empezó la doctrina social de la Iglesia. De esto se ha hablado bastante cuando este papa se ha puesto el nombre de León XIV, como sería el siguiente sucesor con ese nombre después de León XIII, el que empezó la doctrina social de la Iglesia. Y el catecismo habla bastante de esto. De hecho, el catecismo, que os aconsejo los que queréis ser cristianos y seguir adelante y mejorar vuestra formación, ese es el libro número uno para hacerlo. Por supuesto, la Biblia es fundamental, otros textos son fundamentales, pero la doctrina de la Iglesia es un poco lo que aúna todo eso. Y además, el catecismo, que es esa doctrina de la Iglesia, pues trae textos de la Biblia, textos de la tradición de la Iglesia, etcétera. Pues hay una parte que dedica a la moral, tiene 4 partes, una sobre la doctrina, sobre la catequesis, sobre el credo, o sea, sigue todos los misterios de la fe, una segunda sobre los sacramentos, la celebración del misterio cristiano, y la tercera
es sobre los mandamientos. La cuarta es sobre la oración. Pues esta tercera de los mandamientos nos habla, nos va desgranando los mandamientos. No habla solo de mandamientos, habla de la moral en general, habla de la ley natural, la ley divina, la gracia, algo de lo que ya he hablado en otras ocasiones. Y al hablar de los mandamientos, habla del séptimo, que es no robarás. Y lo que pasa es que en cada mandamiento no está solo el título, lo que es no robar, sino todo lo que indica, todo lo que supone un uso adecuado de los bienes, porque hay muchas formas de robar. Entonces, el propio texto, el propio mandamiento no robarás ya indica que el cristianismo asume que puede haber que debe haber una propiedad privada. Es decir, tenemos que tener un uso de unos bienes que sean propios y no de otros, para poder hacer planes en nuestra vida, para poder vivir, tener nuestra casa, no depender absolutamente de lo que nos den, ¿no? Pero a la vez la Iglesia nos recuerda en su doctrina social, y esto es algo que se hizo desde muy pronto, que no somos dueños absolutos de nuestros bienes. Nadie puede decir esto me lo he ganado yo, esto puedo hacer con ello lo que quiera. Pues no. Eso es una opinión muy extendida, pero no es así. La enseñanza cristiana siempre ha dicho que no somos dueños absolutos de nuestros bienes, sino de que somos administradores. Administradores, en primer lugar, para nuestra vida, para lo que nosotros necesitamos, pero también para ayudar con, con el resto, para ayudar a los que no tienen tanta suerte, tanto dinero, tantos bienes como nosotros y necesitan ayuda. Muy pronto, en los primeros tiempos del cristianismo, se hicieron colectas. Bueno, aparte de que al principio todo lo ponían en común, incluso los que eran ricos vendían casas y los ponían al servicio de los necesitados, pero muy pronto se hicieron colectas que aparecen en las cartas de San Pablo para ayudar, por ejemplo, a los de Judea en tiempos de necesidad. Se hicieron colectas por Grecia, etcétera, ¿no? eh, en una situación parecida de mucha necesidad en una zona, San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, dice lo siguiente, que es algo que ha sido un pilar central en la doctrina social de la Iglesia, que no ayudar a los pobres en sus necesidades es matarles y quitarles la vida. Es decir, es algo muy grave y que ayudar a los pobres en sus necesidades no es, digamos, ser súper generoso, algo que tú puedes hacer y que te tienen que estar eternamente agradecido. No, es un deber de justicia. Y fijaos que es importante en la doctrina social de la Iglesia. Hay muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, que se deben pagar los salarios justos. Quien paga un salario injusto pues está robando, es una forma de robo. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice que no guardes en tu mano el salario del obrero, que no lo dejes ahí retenido. Es decir, que pagues a la gente a su tiempo y lo debido, lo justo para que pueda vivir, ¿no? Salarios justos. De esto se ocupa la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no prohíbe tener bienes, ni siquiera prohíbe la riqueza, pero la riqueza desmedida es una evidencia de que no se está atendiendo a los pobres. También hay una tradición de la Iglesia de evitar los lujos innecesarios, y esto es algo que hay que decir también en nuestra sociedad. Los lujos innecesarios, porque si tenemos que ayudar a otros, no podemos gastarnos todo como si fuera absolutamente nuestro. Había un lema de Cáritas hace unos años que estaba muy bien y recogía esto, que decía, vive sencillamente para que sencillamente otros puedan vivir. Es decir, nos anima a no malgastar en lujos y a ayudar a los demás. No nos da instrucciones, nos da principios. Luego cada uno, en sus circunstancias, pues tiene que ver qué es lo justo y tiene que verlo también con Dios. Es decir, una persona puede tener otras personas a su cargo y puede tener una necesidad de guardar dinero, pero
también tiene que verlo ante lo que es justo y ante Dios. En fin, siempre en la tradición ha estado clara una cosa. Lo malo no es el dinero en sí, lo malo es poner tu corazón en el dinero. Porque claro, si pones tu corazón en el dinero es cuando lo vas a acumular indebidamente. Si pones tu corazón en el dinero es cuando lo vas a poner delante de las personas, que es lo que nos pasa a veces en las herencias. Pues podemos acabar peleados porque estamos poniendo el dinero por encima de las personas, ¿no? Y, en fin, que tengamos mucho cuidado de que nuestro corazón no se vaya detrás de las riquezas. Hay una historia de la cristiandad antigua de un santo que fue a atender a un enfermo. Es una especie de leyenda. Va a atender a un enfermo y ese enfermo había sido un avaro durante toda su vida. Y entonces va a atenderle en el momento de la muerte y en el fondo no se arrepentía de su avaricia, no se arrepentía de su avaricia. Y este santo pues va al cofre donde tenía guardado todo su dinero y viene con un corazón en la mano. Y el corazón está lleno de gusanos. Y le dice, este es tu corazón, lleno de gusanos porque lo has tenido junto a tu oro toda tu vida. Entonces él es cuando se da cuenta y se arrepiente, ¿no? Fijaos, donde está tu tesoro está tu corazón. Este es el principio, que nuestro corazón esté siempre junto a Dios y junto a los que nos rodean, y no junto a las riquezas ni junto a ninguna otra cosa. Eso le pedimos al Señor. Amén.